Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Julián, soy parte de RGG Group, de Asesoría Financiera Independiente y Mercado de Capitales. Y bueno, en este canal vamos a empezar a subir videos acerca de la valoración de empresas, teniendo un perfil en la filosofía de inversión en valor o value investing. Y bueno, hoy le traemos la empresa Biogen, que es una empresa de biotecnología que realiza su trabajo principalmente enfocado en enfermedades neurológicas, como pueden ser la esclerosis múltiple, la atrofia muscular espinal, y está desarrollando una gran gama de medicamentos a futuro que están en distintas etapas de las fases de investigación, como pueden ser para el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, entre otras. Esta imagen está sacada de la presentación de la empresa y nos da un panorama de la visión de futuro que tiene la empresa para entre el 2022 y 2025. Como lo dice acá, piensan sacar al mercado medicamentos que tienen que ver con la depresión mayor y la depresión postparto, después lo vamos a ver un poco mejor. Medicamentos contra el Alzheimer, que han sacado uno el año pasado, que ha tenido ciertos inconvenientes, que ahora los vamos a ver. Y hacia la segunda mitad del decenio, más importante aún, vamos a tener la salida a mercado probablemente de medicamentos contra la enfermedad del Parkinson, el lupus y con respecto al stroke o el ACV isquémico, ¿sí? Bien, este es el chart de la empresa. Como vemos, ha caído muchísimo desde mediados del año pasado. Justamente este pico coincide con la salida al mercado del Aduhelm, que fue el primer medicamento aprobado por la FDA contra la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y después tuvo ciertos inconvenientes en el lanzamiento, que ahora los vamos a ver, que han hecho que la acción caiga a valores que no tocaba desde mediados de 2013, ¿sí? Vamos a ver ahora si está justificada esta caída o si no, y qué panorama tenemos a futuro. Bueno, los principales medicamentos que comercializa la empresa, podemos nombrar los que combaten lo que es la esclerosis múltiple, principalmente el Tecfidera, que bueno, últimamente se ha visto afectada la venta, ha caído la venta por el hecho de que entraron genéricos a Estados Unidos, y eso ha generado que bueno, haya competencia. El Vumerity, que fue lanzado en noviembre del 2019, que viene aumentando sus ventas, ¿sí? Principalmente esos son los de esclerosis múltiple. El Spinraza, que tiene que ver con la atrofia muscular espinal, que ha aumentado sus ventas en Estados Unidos y en el resto del mundo ha bajado. La empresa habla de que ha disminuido por temas de tiempos en el envío en distintos mercados y la competencia, ¿sí? Además, también está el pricing pressure o bueno, el tema del precio que tiene estos medicamentos y han aumentado últimamente. Y bueno, a nivel mundial esos tratamientos a veces son muy caros y ciertos países directamente no lo pueden afrontar. Bien, el gran problema que tuvo la caída de Biogen, que acá era lo que estábamos viendo, esta caída estrepitosa que tuvo en el mercado, fue principalmente debido al lanzamiento y la frustración posterior del Aduhelm o aducanumab, que es un anticuerpo monoclonal que lo que hace, bueno, esto es muy técnico, pero lo que hace es disminuir las placas de amiloide y eso en teoría, mejoraría el estado cognitivo o disminuiría el deterioro cognitivo en las personas con Alzheimer, ¿sí? Esta medicación fue sacada con una aprobación acelerada por parte de la FDA en Estados Unidos, ¿sí?
la cual recibió luego muchas críticas con respecto a esta aprobación, entre las cuales, bueno, hay sospechas de que se aprobó, bueno, por medio de fuertes lobbies. Y posterior a esto, se puso en duda su eficacia clínica. Más allá de que disminuye las placas de amiloide efectivamente, hay dudas sobre si es eficaz o no. Por lo tanto, luego la FDA revé su postura y lo restringe solamente para cuando el deterioro cognitivo del Alzheimer es leve, ¿sí? Sumado a que, bueno, obviamente es un tratamiento carísimo, los anticuerpos monoclonales son desarrollos muy caros, ¿sí? Para que se den una idea, el costo del tratamiento es $56.000 al año, ¿sí? Sumado a que tiene un beneficio incierto, esto hizo que, bueno, cayeran obviamente las ventas y esto, bueno, generó en la empresa un gran revuelo que terminó, bueno, en la última presentación aseverando que iban a cancelar la infraestructura de venta y marketing con respecto a este medicamento. Por otro lado, fíjense si no fue desastroso el resultado, que su CEO, Michel Bounatsos, bueno, ya se anunció que va a ser reemplazado, ¿sí? Principalmente por el fracaso de esta droga. Fíjense si no ha tenido problemas todas las noticias que aparecen. Bueno, esto tiene que ver cuando fue aprobado de manera acelerada por la FDA y se presentó con grandes pompas como el primer medicamento que iba a combatir el Alzheimer. Ahí fue cuando hizo el pico que llegó casi a los $380. Luego, las críticas que enfrentó la FDA por esta autorización acelerada, con la cual luego se comprobó que la eficacia clínica no era demasiado buena, independientemente de que sí disminuía las placas de amiloide, como ya les dije anteriormente. Bueno, luego de esto, Biogen empieza a caer, tiene 8 sesiones bajistas y bueno, y sigue su caída hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, como acá dice, dudas sobre su efectividad, dudas sobre cómo se consiguió su aprobación. Esto generó en Estados Unidos que presenten un proyecto de ley para limitar las aprobaciones aceleradas por parte de la FDA. Fíjense el revuelo que generó esta aprobación. Para dentro de la empresa, este fracaso se llevó por delante, como les dije, a su CEO, Michel Bounatsos, que bueno, ya se anunció que va a ser reemplazado. Y bueno, todas malas noticias, ¿sí? Obviamente, como inversores en valor, buscamos excelentes empresas y las queremos pagar a un precio menor que su valor intrínseco, obviamente. Y para que estas excelentes empresas a veces estén por debajo de su valor intrínseco o estén en precios de ganga o precios en descuento, siempre se deben enfrentar a un traspié, que obviamente no tiene que ser definitivo, sino que algo transitorio. Y en lo personal creo que Biogen está pasando por un evento transitorio, grave, ¿sí? Pero transitorio al fin. Ahora vamos a ver qué panorama tenemos para futuro. Bueno, con respecto al futuro de la empresa, y esto sí es alentador después de tantas malas noticias, acá vemos la paleta de desarrollos futuros de la empresa con respecto a distintas enfermedades. Como podemos ver, en proceso hay 32 programas clínicos, ¿sí? De los cuales 10 de los mismos ya están en fase 3. Bien, con respecto a los que están en fase 3, podemos mencionar a que además del Aduhelm, que es el medicamento que tuvo los inconvenientes que comentamos, se espera que después de mediados del 2022 salga al mercado otra medicación que combate el Alzheimer, que es el lecanemab, que, bueno, tienen grandes expectativas de que no tengan los mismos problemas que tuvo el Aduhelm, ¿sí? Después también con respecto a las enfermedades neuromusculares, también está por lanzar el Tofersen, ¿sí? Con respecto a la depresión mayor y la depresión postparto,
está el suranolone, ¿sí? También en fase 3. Con respecto al stroke o el ACV isquémico, hay un medicamento que están desarrollando, que es el BIV-093, que se ha visto que disminuye estadísticamente, de manera estadísticamente significativa la muerte a 30 días y el deterioro cognitivo que genera. Bueno, esos serían los principales, pero bueno, podemos ver que alrededor de, si no me equivoco, entre 8 y 10 medicamentos ya están en fase 3. Con esto tenemos que saber que estadísticamente el 58% de los medicamentos que están en fase 3 de desarrollo salen al mercado, ¿sí? Eso es la estadística. Y entre los que están en fase 1 y 2 llegan alrededor del 15% al mercado, ¿sí? Esta empresa, fíjense que tiene innumerables desarrollos en la fase 1 y 2, si no me equivoco, bueno, son 32, por lo cual estaríamos hablando de al menos, entre los próximos 2 a 3 años, de al menos 5 medicamentos que Biogen lanzaría al mercado. En campos, como les digo, importantes como puede ser el Alzheimer o el Parkinson, ¿sí? Donde los tratamientos no abundan, en el Alzheimer todavía no hay, y teniendo en cuenta que son patologías que se van a hacer cada vez más numerosas, principalmente por el envejecimiento de la población. Bueno, con respecto a la evaluación de la empresa, primero, antes de entrar en la valoración, quería mostrarles el proceso histórico de la empresa con respecto a las ventas, ¿sí? Fíjense que paulatinamente a través de los años ha ido aumentando las ventas, ¿sí? Excepto en este último tiempo que tuvo estos problemas que hemos comentado, que ha caído. Lo mismo con el beneficio neto, ¿sí? Ha ido aumentando paulatinamente, excepto en este último tiempo. Lo mismo pasa con el free cash flow, ¿sí? Que ha ido aumentando paulatinamente hasta que tuvimos estos inconvenientes, ¿sí? Otra cosa importante, que después la vamos a ver bien, es una empresa que se come a sí misma, o sea, tiene una recompra de acciones muy importante, después la vamos a evaluar en particular. Y bueno, yendo directamente a la evaluación de la empresa, lo primero que tenemos que ver es los índices de liquidez y solvencia. Con respecto al índice de liquidez, que nos habla de la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a las obligaciones en corto plazo, en un término de un año. Vemos que los índices son correctos. El test ácido, que es el más exigente, que es el activo corriente, menos las existencias sobre el pasivo corriente, está en 1,5. Siempre se busca que sea mayor a 1, ¿sí? En este caso es correcto. Otro test que se hace con respecto a la liquidez es la prueba defensiva, que se toma la caja y equivalentes, o se puede tomar la caja y equivalentes y la inversión de corto plazo y se la compara con las obligaciones a corto plazo, ¿sí? El pasivo corriente. Y está alrededor del 88%. Esto quiere decir que la empresa, aún sin ingresarle un solo dólar en el transcurso de un año, puede afrontar las obligaciones a corto plazo en un 88% de ese año, ¿sí? O sea que a la liquidez le vamos a dar un tilde de bueno. Con respecto a la solvencia, que nos habla por un lado, de la posibilidad de quiebra de una empresa, por otro lado, de la capacidad de afrontar las obligaciones de largo plazo que tiene la empresa, o sea, más allá del año. Vemos que también los ratios son correctos, ¿sí? El ratio de solvencia, que compara el activo total sobre el pasivo total, es de 1,84, siempre se busca que sea mayor a 1,5. Y con respecto a la estructura de capital, que compara el pasivo total sobre el patrimonio, nos da 1,19. Siempre se busca que sea menor a 1, ¿sí? Que porque esto nos habla del apalancamiento que tenga la empresa, o sea, que la empresa, su desarrollo, su crecimiento y su rentabilidad depende, qué tanto depende de su deuda, ¿sí? Pero en este caso, la empresa, yo lo que veo en las empresas,
busco en su estado patrimonial las treasury stocks, ¿sí? Que son recompras que ha hecho la empresa de sus propias acciones y las ha guardado, las ha atesorado, ¿sí? Que estas son acciones que no cuentan en la distribución de dividendos ni cuentan como acciones en circulación, pero sí la empresa las guarda y las atesora porque posiblemente en el futuro las necesite, ¿sí? Entonces las puede volver a emitir y financiarse bajo ese aspecto, ¿sí? Biogen tiene atesoramiento de acciones y si eso lo sumamos al patrimonio, que sería lo correcto, sí estamos en una estructura de capital correcta, ¿sí? Por debajo de 1. ¿Sí? Después otra cosa importante con respecto a la solvencia es el interest coverage o la cobertura de intereses. ¿Qué es esto? Es qué tanto representan el pago de intereses de deuda con respecto al beneficio operativo de la empresa, ¿sí? Siempre busco que la empresa, o sea, que esto no implique más del 15%, o sea, que los intereses que paga la deuda impliquen menos del 15% del beneficio operativo, ¿sí? En este caso está alrededor del 9%, por lo tanto es correcto. Y otra cosa, también siempre comparo la deuda total a largo plazo con el beneficio neto, ¿sí? Y lo que busco es empresas que no representen más de 4 beneficios netos, o sea, que no implique el uso total del beneficio neto de 4 años para pagar la deuda a largo plazo, ¿sí? En este caso vemos que está en 3,82. Pero recuerden que esta empresa está pasando por un mal momento, que el beneficio neto ha caído casi a la mitad de lo que tiene habitualmente, ¿sí? Aún así, este margen, este ratio es correcto, ¿sí? Con respecto a la rentabilidad que tiene la empresa, podemos ver que el rendimiento sobre los activos, que nos mide la eficiencia con los cuales la empresa utiliza sus activos para generar beneficios, siempre buscamos que sea por arriba del 5%, en este caso es del 7,24%. Lo mismo, ahora recordemos que la empresa está pasando por un mal momento, pero, digamos, su ROA habitual ronda entre el 15 y el 20%, ¿sí? O sea, es excelente. Estamos en un mal momento de la empresa, pero nosotros, como inversores en valor, evaluamos la empresa hoy, ¿sí? No el pasado. Bien, con respecto al ROIC, que es el otro valor importante que me gusta ver en una empresa, que compara o relaciona el beneficio neto una vez descontados los impuestos sobre la deuda sumada al patrimonio menos la caja. ¿Qué quiere decir esto? Es la eficiencia que tiene la empresa para generar beneficios con respecto a la deuda que tomó, obviamente para generar beneficios, y su patrimonio propio, ¿sí? Siempre buscamos que sea mayor a 10. El ROIC actual de Biogen, el cálculo es un 16,97%, pero el histórico, ¿sí? Sacando este episodio o estas circunstancias actuales, el ROIC ronda entre el 20 y el 28%, lo cual es un porcentaje excelente, ¿sí? Con respecto a los márgenes, ¿sí? Que tiene la empresa, el margen bruto es de un 80%, siempre buscamos que las empresas tengan arriba del 40% de margen bruto. Las empresas farmacéuticas, tienden a tener generalmente margen bruto elevado, porque una vez que el medicamento está desarrollado, los márgenes que deja son muy altos, ¿sí? Con respecto a los gastos de ventas generales y administración, siempre busco empresas que tengan por debajo del 30%. Esta empresa cumple con esa pauta. Y obviamente, bueno, es una empresa que tiene altos gastos en investigación y desarrollo, ¿no? Obviamente las farmacéuticas todas gastan mucha plata en desarrollar nuevos medicamentos, que es lo que le va a dar la ventaja competitiva a futuro y los beneficios futuros, ¿sí? Aún así, el margen neto, en las circunstancias actuales en las cuales atraviesa la empresa, que son muy malas, ronda el 15%,
¿Qué es bueno? ¿Sí? Mayor al 20% sería ideal, pero entre un 10 y un 20% es aceptable, ¿sí? Pero, vuelvo a repetir, digamos, históricamente esta empresa tiene márgenes netos que rondan el 30%, o sea, son excelentes. Igualmente, vuelvo a repetir, estamos evaluando el presente de la empresa, que, a opinión personal, es este mal momento que tiene la empresa es transitorio, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el crecimiento que ha tenido con respecto a las ventas, a los beneficios, ¿sí? Al free cash flow. Como podemos ver, tanto las ventas, los beneficios por acción y el free cash flow fueron aumentando paulatinamente, ¿sí? Excepto a partir del último año que cayó, por todo lo que hablamos anteriormente, por todos los problemas y los vientos de frente que ha tenido la empresa. Con respecto a la recompra de acciones, es una gran recompradora de sus propias acciones, ¿sí? Practica la autofagia, se come a sí misma la empresa. Esto es muy bueno porque cuanto menos acciones en circulación haya, la acción que nosotros tenemos representa una porción mayor de la empresa, lo cual es muy bueno, ¿sí? Bueno, en promedio en los últimos 10 años ha recomprado alrededor del 7% anual, ¿sí? de acciones propias, y en los últimos 3 años alrededor del 10%, lo cual es una animalada. Piensen que eso representa que en los últimos 3 años hay un 30% menos de acciones de Biogen que los que había antes, ¿sí? Por lo tanto, nuestra acción cada vez representa un mayor porcentaje de esa empresa. Bueno, otra cosa para ver de esta empresa, que son misceláneas, yo las considero misceláneas, pero nos habla de cómo va evolucionando la empresa, ¿sí? La relación entre la caja y la deuda a largo plazo se vio afectada en el año anterior, que bajó, ¿sí? A un 35%, pero actualmente volvió a su porcentaje habitual de un 60%. Esto quiere decir que el cash total que tiene la empresa entre caja y inversiones a corto plazo podría pagar el 60% de la deuda a largo plazo, lo cual es muy bueno, ¿sí? Esto también es importante, la acumulación de inventories o existencias con respecto a las ventas. Vemos que en el último año, o actualmente, mejor dicho, ha aumentado. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha podido vender como viene vendiéndolo habitualmente y se han acumulado las existencias, ¿sí? Los medicamentos que no ha podido vender con respecto a las ventas, ¿sí? Esto, bueno, obviamente tiene que ver con la disminución de las ventas que ha tenido o digamos, la disminución en lo que pensaban que iban a vender con respecto a la Dugen y la disminución de las ventas que han tenido por la caída de las patentes, la presión que han generado el aumento de los precios, etc. ¿Sí? Pero todo, digámoslo, en el último año, en el último corto plazo. ¿Sí? Bien, otra cosa importante con respecto a esta empresa es esto, el CAPEX con respecto a los beneficios totales. ¿Por qué me gusta ver el CAPEX o el Capital Expenditure, que es lo que gasta la empresa en capital para seguir generando los beneficios? ¿Sí? El CAPEX es muy importante porque si la empresa, digamos, tiene mucho CAPEX, nos come la capacidad que tiene la empresa para generar el free cash flow, ¿sí? Que es lo que la empresa utiliza para generar beneficios al accionista, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es que el CAPEX represente menos del 30% en lo posible de los beneficios totales. Y lo que me gusta de esta empresa, que a lo largo del tiempo, ¿sí? Ha generado o ha sido posible disminuir lo que representa el peso del CAPEX sobre el beneficio neto, ¿sí? Fíjense que el promedio de los últimos 10 años es del 30% y del último año representó un 18%. ¿Cuánto? Recuerden siempre esto, ¿sí? La importancia del free cash flow, ¿sí? El free cash flow es lo que genera realmente los beneficios
es la fuente de valor para el accionista. ¿Por qué? Porque con el free cash flow, ¿qué se hace? ¿Sí? Primero, ¿qué es el free cash flow? Es el flujo de caja operativo restado el CAPEX. Por eso les hacía hincapié que cuanto menos CAPEX represente del beneficio total, mayor free cash flow va a quedar para generar valor al accionista. ¿Sí? ¿Y a través de qué genera valor del accionista? El free cash flow, bueno, es plata que se puede utilizar para pagar dividendos, ¿sí? Para recomprar acciones propias. Si recompra acciones, nuestra acción cada vez vale más. Para pagar deudas, lo cual va a disminuir el pago de intereses, por ende el beneficio neto futuro va a ser mayor. Para hacer adquisiciones, ¿sí? De otras empresas, que a su vez a futuro van a generar más beneficios. O reinvertir en capital, aumentar los activos que a futuro van a generar más beneficios. Por eso el free cash flow es esencial para generar valor al accionista. Bueno, y ahora lo importante, ¿sí? Ya vemos que es una empresa excelente, que circunstancialmente está enfrentando vientos de frente, pero que está tomando cartas en el asunto y que a futuro tiene un panorama más que interesante con respecto a la salida al mercado de nuevas drogas que van a generar o que generarían mayores beneficios. ¿Sí? Pero lo importante es cuánto vale Biogen hoy, tomando los valores actuales, ¿sí? Y vamos a tratar de llegar a un valor intrínseco por distintas técnicas para ver si estamos en un precio de oportunidad o no. La inversión en valor o el value investing lo que trata de hacer es conseguir excelentes empresas a precios menores que su valor intrínseco, ¿sí? O sea, la idea es pagar menos de $1 lo que vale $1, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar? Por 3 métodos en este tipo de empresas. Vamos a hacer el principal, o el que más se ajusta a la valoración de empresas, que es el descuento de flujo de caja, que, bueno, realmente lo que vale una empresa es la capacidad de generar flujos futuros descontados al presente. Ahora lo vamos a ver bien en una tabla. Después, la valoración por múltiplos, que es compararlo tanto por su antecedente histórico como por compararlo con empresas afines o empresas comparables. Y después vamos a hacer una proyección de beneficios para ver más o menos qué rendimiento podemos esperar en caso de invertir en esta empresa. ¿Sí? Bien, vamos a ir a la tabla de valoración por descuento de flujo de caja. Acá lo que hacemos es proyectar el flujo de caja que va a tener de acá a 10 años y descontarlos a valor presente, ¿sí? Mediante una tasa de descuento que la calculamos según la WACC, ¿sí? La WACC es, ya vamos a hacer un video explicando cómo es todo el proceso de la valoración por descuento de flujo de caja. La WACC, para hacerlo claramente, es la tasa de descuento que vamos a utilizar, es el costo promedio ponderado de capital, y varía de empresa a empresa según la incertidumbre que tenga esa empresa de generar esos flujos a futuro, ¿sí? Bueno, esto es muy técnico, no importa. Los valores que vamos a tener acá para proyectarlo, vamos a utilizar los revenue esperados para el 2022 según el guidance, ¿sí? Y los márgenes que vamos a utilizar con respecto a las ventas son los actuales, los cuales son muy conservadores, ¿sí? Porque está pasando la empresa por un mal periodo, una mala época, ¿sí? Como ya lo hablamos. Para que se den una idea, actualmente el flujo de caja libre representa el 25% de las ventas, ¿sí? Mientras que habitualmente representa un 30% de las ventas, ¿sí? El histórico promedio representa un 30% de las ventas, por lo cual ya es una valoración conservadora, ¿sí?
Con estos 10.000 ya estamos poniendo a la empresa como está actualmente, ¿sí? Con la caída que ha tenido. Recuerden que los revenue cayeron entre un 20 y un 30% en el último año por todo lo que hablamos, ¿sí? Como tasa de crecimiento vamos a ser muy conservadores y le vamos a colocar un 2%, tanto en los primeros 5 años como en los próximos 5 años siguientes. Lo cual en lo personal no creo que sea así, porque a medida que la empresa vaya sacando esos medicamentos que hablamos dentro de 2 o 3 años, principalmente este valor puede irse a valores mucho mayores. Pero como inversores en valor, somos conservadores a la hora de evaluar y utilizamos valores conservadores siempre para tener margen de seguridad. Ustedes tengan en cuenta que el crecimiento promedio que tiene esta empresa, sacando el último periodo que tuvimos problemas, ronda entre un 7 y un 10%. ¿Sí? Acá estamos poniéndole un 2%, sin tener en cuenta a futuro que va a sacar nuevos medicamentos. ¿Sí? Bueno, haciendo este ejercicio, como tasa terminal, me olvidé, le vamos a poner un 1%, vamos a ser también conservadores, ¿sí? Una vez que tenemos esos flujos de fondo proyectados a futuro y descontados a presentes a esta tasa de descuento que utilizamos acá, ya vamos a hacer un video cómo calcular la WACC, obtenemos un determinado valor. A ese valor lo vamos a restar la deuda que tiene la empresa, ¿sí? Y a sumar la caja, ¿sí? La deuda, obviamente, nosotros si vamos a comprar una empresa, esa deuda se la descontamos. Bueno, y a ese resultado lo dividimos por la cantidad de acciones que tiene la empresa, ¿sí? Que lo ponemos acá, ¿sí? El precio actual de la empresa tomé 193, no sé si ha cambiado hoy en día. Y bueno, y nos tira una valoración digamos, teniendo en cuenta el descuento de flujo de caja a 10 años de 283,50. O sea, el valor intrínseco actual de la empresa sería alrededor de los $280, lo cual representa al día de hoy un margen de seguridad de más del 30%, ¿sí? O sea que la empresa estaría por debajo de su valor intrínseco un 30%, ¿sí? Bien, con respecto a la proyección de beneficios, ¿sí? Acá esto lo tenemos que cambiar. El valor actual de la empresa es de 193 dólares por acción. Le pusimos una tasa anual compuesta de recompra de acciones de un 7%, lo bajamos un poquito del 9% que está realizando en los últimos 3 años. ¿Sí? El beneficio por acción actual de 10,40 utilizamos. Recuerden que esto puede ser mayor a medida de que la empresa a mitad de año va a sacar el nuevo medicamento del Alzheimer. Con eso, bueno, esto puede aumentar y variar todo el panorama. Pero utilizamos los valores actuales que son pesimistas, ¿sí? Y vamos a utilizar como proyección para un PER de acá a 10 años entre un 15 y un 20%, ¿sí? Un 15% sería conservador, un 20% un poco más optimista. En este caso, utilizando estos valores conservadores y pesimistas, tanto de crecimiento del beneficio por acción a lo largo de los años, ¿sí? Porque le pusimos un 2%, el crecimiento puede ser mayor, como también de los márgenes, ¿sí? Acá le puse un 20% con respecto a las ventas, cuando generalmente maneja márgenes mucho mayores. Por eso vuelvo a recalcar de que estamos siendo conservadores. Invirtiendo al día de hoy, estaríamos teniendo un rendimiento anual compuesto, si pensamos que el PER a 10 años va a ser de 15, de alrededor de un 10% anual compuesto. Y si pensamos que va a rondar el 20%, de alrededor del 13% anual compuesto a 10 años, ¿sí? Bien, por lo cual, tanto por la proyección de beneficios como por el descuento de flujo de caja, ¿sí? Estamos por debajo del valor intrínseco. Incluso si hacemos el ejercicio de decir que esta empresa no va a crecer, ¿sí? En los próximos 10 años, ¿sí? Nos quedamos
sin crecimiento, seguimos por debajo, ¿sí?, de ese valor intrínseco. Estamos casi un 20% por debajo del valor intrínseco, ¿sí? Bueno, con respecto a la valoración por múltiplos, lo que se hace es comparar los múltiplos actuales con respecto a los múltiplos históricos y con respecto a los múltiplos de la industria, ¿sí? Con respecto a los múltiplos históricos, al evaluar el precio libro, el precio sobre ventas, el precio sobre free cash flow, perdón, el precio, el PER, ¿sí? Y bueno, dividendos no paga, ¿sí? El PER obviamente relaciona el precio sobre los beneficios, ¿sí? Bien, como podemos ver acá en la gráfica, vemos que tanto en precio libros, precio ventas, están en los menores valores históricos y casi en los menores valores históricos en precio sobre free cash flow y el PER. Recuerden que estos dos actualmente se ven distorsionados porque en este último año la empresa está pasando por un mal momento, por ende los beneficios y el free cash flow ha caído. Pero si tomáramos los promedios históricos, estaríamos también en mínimos, ¿sí? Independientemente de eso, vemos que con relación al promedio, que es la franja naranja, sí estamos en todos por debajo del promedio habitual, ¿sí? Si tomamos como punto de referencia el promedio, ¿sí?, de los distintos valores, ¿sí?, los relacionamos con el valor actual, obtenemos que por valoración en comparación con múltiplos históricos, Biogen debería valer al día de hoy $314, lo que representa un 60% de margen de seguridad. Con respecto a los múltiplos comparables con la industria, ¿sí?, en la industria en la cual se mueve, que es la industria farmacéutica, hacemos lo mismo, comparamos las distintas relaciones, precio libro, precio ventas, precio free cash flow, etcétera, con respecto a la industria, ¿sí?, a los valores que maneja la industria en la cual está inmersa Biogen. Lo mismo, volvemos a hacer la diferencia al promedio, ¿sí?, al promedio de esa industria, y con respecto a esta valoración decimos que la empresa debería valer al día de hoy $243, lo que representa un 26% de margen de seguridad a los precios que maneja hoy. Con respecto a los dividendos no lo hice porque la empresa no paga dividendos, ¿sí? Bueno, como conclusiones de Biogen, es una empresa que está enfrentando transitoriamente vientos de frente, con distintos problemas, principalmente por el lanzamiento frustrado del Aduhelm. Pero bueno, como dije anteriormente, siempre que una excelente empresa está a precios de oportunidad, es que algo ocurrió, ¿sí?, algo que transitoriamente no les gustó a los inversores. Bueno, esto puede representar una oportunidad para quienes tengan una visión de más largo plazo, ¿sí?, y crean que esta empresa va a poder corregir sus errores y volver a ser empresa líder de biotecnología como lo fue siempre. La empresa tiene gatillantes de crecimiento muy prometedores, como lo estuvimos viendo, pensando o especulando con que en los próximos 2 o 3 años, como mínimo, estarán lanzando 5 medicamentos nuevos en campos que tienen un amplio mercado, ¿sí? Piensen en el Alzheimer, en el Parkinson, en el lupus, en la depresión mayor, ¿sí? Son enfermedades que abundan y que cada vez son mayores, principalmente por el envejecimiento de la población. Y yendo a la evaluación o la valoración intrínseca de la empresa, podemos poner un valor aproximado, ¿sí?, de $280. Esto de la valoración siempre es un aproximado, nunca se puede dar una valoración exacta, ¿sí? Hay un dicho que dice que, bueno, alguien no necesita saber
la cantidad de kilos exacto que tiene alguien para definir si esa persona es obesa o flaca, sino que a simple vista podemos decir relativamente si lo es o no lo es. Con las empresas pasa lo mismo, ¿sí? En este caso, podríamos decir que la empresa está por debajo de su valor intrínseco, moderadamente por debajo de su valor intrínseco, alrededor de un 30%, lo cual personalmente considero que puede representar, si nosotros pensamos que la empresa va a superar estos problemas transitorios y va a seguir con su plan de desarrollo de medicamentos a futuro, bueno, podemos tener muy buenos rendimientos. Un último disclaimer, esto de ninguna manera representa una recomendación de compra y bueno, espero que les haya servido y a futuro haremos más videos de valoración, como también de otros temas que iremos subiendo a medida que pase el tiempo. Si te gustó el video y si te sirvió, dale like y suscríbete, así a futuro nos vamos conociendo y vamos desarrollando este canal juntos. Bueno, un saludo a todos y gracias por la atención.